Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra última reunión del segundo ciclo de conferencias online, Arqueología e Intercambios Regionales, organizado por Neltilistli, divulgadores de nuestro pasado, por Anumsha y por SACEM. Y en esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Emanuel Márquez Lorenzo, quien nos va a presentar la siguiente charla titulada Desmitificando el comportamiento político de la Triple Alianza hacia sus provincias sujetas, el caso de las poblaciones de la costa del Golfo. Y antes de darle la palabra al doctor Emanuel, voy a leer una semblanza. El doctor Emanuel Márquez Lorenzo es licenciado en Arqueología por la Universidad Veracruzana, es maestro y doctor en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Padrón Veracruzano de Investigadores y de la Sociedad Numismática de México. Asimismo, es miembro fundador y director general de la Asociación Numismática de Jalapa, ANUMSHA, AC, y bueno, desde el 2018 se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara y ha obtenido diversos reconocimientos por sus investigaciones, destacando su contribución al estudio de la arqueología mexicana regional. Y pues bueno, doctor, nos da mucho gusto que sea quien cierre esta última sesión, así que le voy a dar la palabra para que pueda comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy agradecido. Esta es una línea de investigación que he estado desarrollando básicamente desde el año 2007. Ya casi son 20 años de trabajo sobre lo que ocurre en las provincias de Costa del Golfo con relación al dominio de la Triple Alianza. Consideré de manera pertinente presentar este trabajo como cierre. Agradezco nuevamente a las asociaciones e instituciones que organizan el ciclo de conferencias, ¿no? Y a ti, por supuesto. Primero que nada, debo hacer una especie de anuncio. Este es una noticia para mí muy importante. Básicamente lo que voy a presentar aquí es el preámbulo de lo que es el libro que va a llevar por nombre La presencia de la Triple Alianza en la costa del Golfo, evidencias arqueológicas. Esta es una investigación que originalmente fue una tesis doctoral que yo presenté en la ENA en el año 2015, que después fue acondicionada en algunas cuestiones teóricas, metodológicas, de actualización de información y fue presentada como parte de un concurso y ganó el 19 premio Citibanamex Atanasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana en 2020-2021 y esto me motivó bastante porque el hecho de ganar un premio de historia regional en un campo disciplinar que tiene que ver con arqueología, pero no es arqueología, pues da una motivación para saber que el trabajo va bien, en especial porque mi área de investigación dentro del SNI es la interdisciplina, entonces trabajo un poco de todo, no exclusivamente arqueología. Y esto a veces para muchos arqueólogos causa malestar porque a veces no se entiende cómo se interrelaciona la información que viene de la historia, de la etnohistoria, de la antropología e incluso de la etnografía para poder comprender estas dinámicas que en arqueología a veces no se tiene ni idea de cómo funcionan, ¿no? Bueno, este libro está editado y será publicado por la editorial de la Universidad de las Américas Puebla o la UDLAP. Yo tenía tres opciones para publicación, pero me decidí por la UDLAP por muchos reconocimientos que tienen en materia de trabajo editorial. Y bueno, la edición y publicación digital se realizó con recursos del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el COVEICIDET, que es una institución sumamente transparente del estado de Veracruz con relación a los apoyos que otorga. De mi parte, yo puedo decir que el COICIDET ha hecho trabajo como ninguna otra institución científica en el país. Verdaderamente, todos los días tienen actividades, trabajan de lunes a domingo las 24 horas. Impresionante lo que están logrando en el estado de Veracruz. Y bueno, para la edición impresa se contó con apoyo del programa PROSNI de la Universidad de Guadalajara y también de la propia editorial UDLAP, que se animó a hacer una gestión para recurso para la publicación impresa. Bueno, antecedentes. Para empezar, debo comentar
que la mayoría de las provincias mantenía sus estructuras económicas tras el dominio de la Triple Alianza. Esto es un hecho, pero tampoco es un hecho que pueda ser generalizado y tomado en cuenta para todas las provincias que fueron dominadas, ¿no? Las poblaciones en este sentido eran útiles, por un lado, económicamente, a través de la extracción de tributos, o geográficamente para la expansión territorial. Esto lo han propuesto muchísimos autores con relación a ciertas provincias que eran dominadas precisamente para poder controlar rutas comerciales. Sin embargo, hay algo que está ocurriendo en el México antiguo durante el posclásico, y no dudo que en otras épocas también, con relación a las provincias que se rebelan al dominio de la Triple Alianza y que a través de este proceso de rebelarse enfrentan situaciones distintas de dominio. Esto implica que no hay ni debe haber una teoría unificada para explicar las relaciones políticas entre la Triple Alianza y las provincias sujetas. Básicamente, hubo diversas estrategias por las cuales se buscó aminorar los costos de su gestión. Esto, para cualquier sociedad que se está expandiendo militarmente, es un hecho importante, poder controlar y dominar y sujetar, reduciendo los costos económicos. Entonces, una de las formas por las cuales la Triple Alianza se valió fue disminuir intencionalmente las fuerzas productivas mediante el sacrificio humano. Más adelante vamos a puntualizar específicamente en qué sentido aplica esto. Establecer y enviar autoridades políticas y administrativas que fueran aliados del propio poder concentrado en el altiplano, o en algunas ocasiones incluso se colocaban ciertos sujetos de las propias provincias, pero que fueran simpatizantes del propio gobierno de la Triple Alianza. Por otra parte, el establecimiento y envío de grupos poblacionales de aliados. Hay un trabajo muy importante que publica Van Sandwich en el 69, 70, si no mal recuerdo, donde nos menciona esta interpretación de unas de las láminas del Códice Mendoza, que ese trabajo se publicó y quedó en el olvido. Yo nunca lo he visto citado, pero que es muy importante para entender cómo estaban ocurriendo los tributos de población a la Triple Alianza para que fueran enviadas a las provincias. Por otro lado, la ocupación de sitios y espacios clave territorialmente hablando, es decir, estas personas que se llegan a establecerse en las provincias sujetas, pues no se van a las orillas, ocupan los espacios centrales en estas localidades. El caso particular que a mí me sirvió para entender toda la situación de la costa del Golfo es el caso de la Huasteca Meridional. En la Huasteca Meridional tenemos algunas fechas relevantes a partir del análisis de mucha documentación histórica y etnohistórica. Sabemos que la primera sujeción ocurre en 1444 a partir de una presencia de Nezahualcóyotl y su hijo Zipactli y el personaje Siete Tecpat. Siete Tecpat va a ser muy importante y vamos a ver más adelantito por qué. Para 1458 se documenta que Tzicóac tributa sin anteceder enfrentamientos. Esto es bastante importante porque generalmente hay una conducta militar y luego la entrega de tributos. Sin embargo, en el Códice Teleriano-Remensis no hay una conquista de Tzicóac previa, sino que se está solicitando el tributo directamente y Tzicóac está aceptando esa situación. Hay una primera rebelión documentada hacia 1476 de parte de la propia Tzicóac y de Tetzapotitlan, actualmente Castillo de Teayo, y de Cotaxtla, en el sur de Veracruz. Este sitio también va a ser sumamente importante. Las investigaciones del doctor Michael Onersorgen han logrado una cosa impresionante en ese sitio, que también no se han dado mucho a conocer estas investigaciones. En 1480 ocurre una nueva sujeción territorial y una probable primera ocupación del lugar. En Tetzapotitlan hay un monumento de conquista que ahorita vamos a ver, y para 1486-1487 ocurre una sujeción definitiva y el envío de varones y familias, al cual me acabo de referir hace unos momentos. Bueno, básicamente esto es el Códice de Jicotepec, donde se registra una de las conquistas. Aquí tenemos los años 6 Caza y 7 Conejo, con la fecha 4 Pedernal, 1444. Esto es bastante importante para entender que es una conquista que se realiza en estos años, pero que rememora una primera ocupación en el lugar.
en la cual el noble guerrero Siete Pedernal, que es este que vemos aquí en la esquina superior derecha, el personaje de el Siete Pedernal, bajo el mando de Nezahualcóyotl, que lo tenemos aquí, logra la captura de un principal huasteco, que es este que vemos aquí, o Tene, que es el término correcto, en una zona con una barrera defensiva consistente en un cerco de piedra, el cual muy posiblemente es Metlaltoyuca, en la Sierra Norte de Puebla, que está muy cerca de Zicoac y Tetzapotitlan. Este es el monumento 4 de Tetzapotitlan, el único que es un monumento de conquista mexica que indica las fechas de sometimiento de la localidad. Se lee más o menos así: en el precioso y fértil día Unocipactli cae Tetzapotitlan en el año Setecpatl, en el día 13 Xochitl del año 13 Acatl inició. Básicamente es una guerra de 110, 112, 114 días. No lo recuerdo exactamente, el trabajo está publicado y es un antecedente importante para entender la arqueología del sitio. Esta es otra figura relevante donde se documenta el sacrificio de Tetzapotecas a, este de aquí es el topónimo de Tetzapotitlan, de Cuetlaxtecas o de personas de Cotaxtla en el B, y de Zicoac en el C, pero no cualquier Zicoac. Aquí se especifica algo muy importante que también nadie había observado anteriormente. Esta cabeza de venado, que podríamos interpretar como la Zicoac mazateca, realmente se refiere a que la Zicoac está poblada por grupos Tenec. Recordemos que Tenec significa gente del venado. Entonces, introducir esta cabeza de venado asociada al topónimo nos está dando una carga étnica importante de considerar para comprender qué filiación tenían estas poblaciones. Entonces, esto ocurrió en 1487, donde se sacrifican a todos estos personajes que venían de esas regiones. Particularidades de los casos mencionados. Bueno, Tetzapotitlan es el único sitio mesoamericano del posclásico que muestra un monumento de conquista preciso, el monumento 4 que les acabo de presentar. Siete Tecpatl es referido en un monumento de Tetzapotitlan. Esto también es relevante porque están haciendo referencia a un personaje histórico. Este tipo de glifos se asocian a fechas, pero en este particular caso se está refiriendo a un personaje que también es referido en un monumento de Cotaxtla. Entonces, ya vimos ahí la asociación de Siete Tecpatl con los eventos de conquista, y ahorita vamos a verlo en un monumento de Tetzapotitlan. También en este año inician modificaciones arquitectónicas de fachadas de templos en honor a Huitzilopochtli, particularmente en Tzicoac, Tetzapotitlan, Cuyuxquiwi y Cuauhtoxco. Ese es el monumento 49 de Tetzapotitlan. Aquí está perfectamente reflejada la fecha 7 Tecpatl, asociado con el numeral 1 y el glifo perro, que bueno, en Humber había identificado como jaguar, pero realmente es la fecha 1 perro, que está asociada con la guerra. En la fecha 1 perro es cuando se iniciaban los movimientos militaristas. Entonces tiene mucho sentido que el personaje 7 Tecpatl, histórico, que conquistador de Tetzapotitlan y otras regiones importantes de la costa del Golfo, esté mencionado en este monumento importante que fungió como el asiento de una deidad. Por otra parte, sobre la instalación del templo de Huitzilopochtli, pues aquí lo vemos en la historia mexicana 1194-1221. Aquí está el topónimo de Zicoac, aquí está el templo y aquí está la cabeza de venado nuevamente, refiriendo a la Zicohuacan Mazateca, como dice el documento, es decir, la Zicoac Tenec, donde aquí se menciona a Huitzilopochtli, se hacen las modificaciones al templo principal. También sabemos que estas entregas de tributos se hacían coincidir con festividades específicas, o sea, no era como, me mandas el tributo y ya, no, era denostar el poder económico, era, estoy haciendo la fiesta y quiero que en ese momento lleguen las cargas de tributos de las sociedades que estoy conquistando para mostrar políticamente el poder. Aquí vemos, por ejemplo, en este códice, en el Códice Mendoza, la asociación con la fiesta Oxpanistli y la fiesta Tlacaxipehualistli, que son dos de las importantes. Hay otras, hay principales dentro de las fiestas de las veintenas que son las más relevantes para hacer esta entrega de tributos. Y aquí, pues, el topónimo de Zicoac, donde se están sometiendo voluntariamente, entregando tributos. Este es el basamento piramidal principal de Tetzapotitlan.
Y prácticamente toda esta investigación deriva de un planteamiento que hice en una tesis de licenciatura, que sigo manteniendo vigente, aunque el concepto de clase, pues sabemos que se aplica a sociedades occidentales. Yo en ese momento lo retomé, pero no podría hablar ahora de clases dominantes, de grupos dominantes, simplemente. Sin embargo, básicamente el esquema es el mismo. Hay una sociedad histórico concreta donde hay grupos dominantes, grupos dominados. Hay otra que también tiene grupos dominantes y grupos dominados, pero al ejercer el poder una sobre la otra, ocurre un desplazamiento en las relaciones de poder y eso ocasiona que haya una imposición de una ideología y de prácticas culturales distintas. ¿Qué ocurre después de 1487? Bueno, básicamente la ocupación centralizada de espacios en sitios conquistados motivó a celebrar la identidad de los grupos en el poder, que en este caso pues venían del altiplano. Entonces lo que se tiene que festejar tiene que ir en simpatía con esta identidad cultural. El culto público, reforzado con esculturas específicas, realzó la imaginería de grupos de la Triple Alianza, aunque no la de deidades tribales mexicas. Esto es muy importante considerar, porque mucha gente que no ha leído mi trabajo tiende a pensar que es un planteamiento simplista esto de decir, pues llegaron los mexicas, conquistaron, impusieron. Pero ¿cómo demuestras eso, no? O sea, hay toda una situación cultural detrás que hay que entender para poder entender este proceso. Particularmente el punto se orienta a deidades mesoamericanas típicas como Xipetotec y Tlaloc, con manifestaciones nuevas, entre comillas, como Chicomecoatl y Macuilxochitl-Xochipilli. Esto también es algo en lo cual particularmente me he enfocado en Chicomecoatl, pero estoy trabajando actualmente con la situación de Macuilxochitl-Xochipilli y no puedo adelantar muchos datos tampoco. En Tezapotitlan se reforzó también por las relaciones de parentesco. Estas son algunas de las provincias de la Huasteca Meridional. Mequetlan, los topónimos de arriba. ¿Por qué pongo estas imágenes? Para empezar, vamos a empezar por la imagen C. Lo que vemos en la imagen C es una representación típica de un personaje Tenec en el Códice Florentino. Semidesnudo, solamente lleva un mashclat, está tatuado, septum perforado, orejas perforadas para orejeras grandes y deformación craneal. Y lo que vamos a ver son personajes semidesnudos con el septum perforado en la toponimia de la región y el corte estilo moicano, este tipo de corte de cabello. Y pues podemos argumentar con base en estos aspectos que Miquetlan o Mequetla, que está a 5 kilómetros de Castillo de Teallo, pues era una población Tenec. Tamtoc también es una población Tenec y Tenextepec es una población Tenec. Tenextepec está un poco más al sur de lo que sería Tuxpan. Esta es otra representación que no me va a dejar mentir. Vaya, es como decir, ve las evidencias, ¿no? Lo que vemos aquí, pues son representaciones de una deidad, pero es una copia de una escultura prehispánica, en época prehispánica. O sea, una procede de Tlatelolco y otra se encontró en la Chinola, en Tetzapotitlan. Y son idénticas en dimensiones, parafernalia, contenido ideológico. Decir que no hay relación entre esta sociedad y el altiplano con un argumento como este, pues es negar todo lo que existe, ¿no? Como vemos en el libro que acaba de publicar AMLO, donde niega los sacrificios humanos cuando hay miles de evidencias que señalan lo contrario, pues básicamente esto es lo mismo, ¿no? Bueno, básicamente después de este periodo ocurre una ruptura de las tradiciones culturales. La esencia en los cultos es la misma, orientada hacia la triada lluvia, tierra, maíz, pero no su expresión fenoménica, que va a estar cargada con una glífica particular de las sociedades del altiplano. La pertinencia patrilocal generó una transmisión generacional. Bueno, estas relaciones de parentesco eran porque al despoblar de varones, enviaban varones que emparentaban con las mujeres, porque la mano de obra que se explotaba era la mano de obra femenina, a través de la elaboración de mantas que tenían un peso económico fuerte en esta época, y pues esta patrilocalidad cultural que se transmitió generacionalmente, pues ayudó a que este discurso oficial público en las esculturas permaneciera como un legado cultural posterior al año 1487. O sea, básicamente
un desplazamiento cultural estudiado arqueológicamente, un fenómeno único, no solo a nivel nacional, sino me atrevería a decirlo a nivel internacional. De ahí la importancia que tiene Tezapotitlan para la arqueología y la antropología en general. La política de extracción de tributos no se afectó, pues la mano de obra femenina era la principal explotada a través de textiles y mantas. En suma, ocurre un desplazamiento cultural. Aquí vemos algunas cuestiones también relacionadas con el área, ¿no? Primero, las sequías que ocurren entre los años conejo, entre 1450 y 1454, que ocasionan una gran cantidad de mortandad, y posteriormente es un sacrificio por flechamiento que se hace en 1506. Más importante, antes de este sacrificio por flechamiento, es una extracción de tributos, ya no de mantas, sino de víveres, para prevenirse de este momento histórico de los Toshimolpilia, que a veces era benéfico, pero a veces traía sequías, como históricamente lo demuestran los propios hechos de la tradición del altiplano. Entonces aquí lo que vemos es al topónimo de Tetzapotitlan, que menciona aquí la glosa, una provincia hacia Pango, o sea, hacia Pánuco, y es precisamente este lugar donde se están extrayendo los víveres, como a través de otro estudio publicado que acabo de sacar en Lady in American Antiquity, pues todos estos víveres consistentes en semillas de maíz se molían en Metlaltoyuca y eran cargados ahí mismo para ser transportados hacia Jicotepec y en la ruta hacia el altiplano. Bueno, básicamente estas son parte de los tributos de algodón procedentes de Atlan y Tetzapotitlan, y estas son algunas vasijas de imitación de Azteca 3 negro sobre anaranjado procedentes de Cuauhtémoc. Aquí algo muy importante es nótese el poco dominio del trazo de líneas paralelas en los bordes. O sea, no es una pieza original, es una pieza copia, pero esto también, esta conducta de copiar, no solo por un fenómeno de moda, como usualmente se interpreta en arqueología, esto tuvo implicaciones de cánones estéticos de la población que llegó ahí y dijo claramente, yo lo que quiero son vasijas así y así y así, y se tenían que producir. En fin, básicamente mi trabajo es ese. Y bueno, nuevamente agradezco el espacio para presentar estos avances, bueno, estos resultados más que avances. Muy interesante la plática. Entonces, a ver, ¿transportaban el maíz molido? O sea, no el grano, no en grano, ni en mazorca, ya molido, ¿o entendí mal? Ya Ah, molido, esto estuve haciendo unas investigaciones recientemente, les digo, el trabajo se acaba de publicar en Lady American Antiquity, y Metlaltoyuca era una provincia, haz de cuenta que está el río Pantepec y están unas barrancas gigantes, entonces de un lado tenemos a Metlaltoyuca y del otro lado tenemos a Zicoac. Entonces, en Metlaltoyuca particularmente estaba el cerco de piedra que se realizó, todavía hay vestigios del cerco de piedra, alcanzan hasta 4 o 5 metros de alto y son varios cientos de metros. Y este lugar estaba habitado intermitentemente, o sea, no está habitado siempre. De acuerdo con la investigación que realicé, recibe ese nombre de Metlaltoyuca, no porque ahí se hicieran los metates, sino porque ahí se hacían las moliendas del grano que traían de provincias que estaban tributando para facilitar el transporte. Y esto nos puede ayudar a entender otras cuestiones con relación a la alimentación, ah, sobre el grano ya molido, ¿no? Porque hay ciertos alimentos que llevan el grano molido. Entonces, esto facilita mucho, en lugar de transportar la mazorca completa con el olote, pues simplemente desgranar, moler y hacer los envíos de esta manera. ¿y se sabe cómo se transportaba molido? O sea, ¿había una manta que lo cubriera además o cómo? Porque bueno, pues está molido. Sí, es una buena pregunta. Muchas preguntas arqueológicamente no las puedo responder. Yo imagino que había un sistema especial para ser transportado, perdón, que impidiera que la humedad se filtrara, porque básicamente se seguía la ruta de río arriba para llegar hasta Jicotepec y ya de ahí poder continuar la ruta hacia el altiplano. Doctor, aprovechando, me gustaría preguntarle si nos pudiera compartir a todos en qué estado se encuentra la arqueología de la costa del Golfo. Hay muchos investigadores haciendo trabajos de campo en Veracruz. Casi todo
en Veracruz siempre ha sido Olmecas y Totonacos. La zona huasteca prácticamente ha estado en el abandono durante mucho tiempo y fue una de las motivaciones que yo tuve en su momento desde licenciatura para aventarme a trabajar con esta área, porque yo ni siquiera soy de Castillo de Teallo, aclaro. Mi lugar de origen es como a 3 horas de Castillo. Entonces, cuando yo cursé la licenciatura, pues yo me planteé un problema científico, no un problema regional, porque yo entré con la idea de yo quiero estudiar el Pital, y el Pital, porque viví muy cerca del sitio arqueológico del Pital. Entonces, todos sabemos que Pital es un sitio enorme de más de 100 hectáreas, con más de 100 montículos, pero llegó un momento de mi vida profesional en que dije, es más importante responder a un problema científico, y en este sentido fue que yo me aboqué a trabajar con Castillo de Teallo. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo podemos conseguir el libro? Ok, muy bien. Esa Sí. es una excelente pregunta. Bueno, el libro sale en febrero de 2026. Primeramente Dios, ya se firmó convenio, ya se pagó todo lo que se tenía que pagar. Va a estar disponible gratuitamente a descarga y el ejemplar físico sí va a tener un costo. De hecho, la UDLA participa activamente en ferias de libro. Entonces, cualquier feria de libro que esté la UDLA, pues la UDLAP va a ser una de las vías para poder acceder a él.